lo que se considera es como la introducción al Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas. Y antes de comenzar haciendo un resumen, les digo que cada vez que las leo, realmente me ha generado como esta tensión de que es que en verdad caminar con Jesús es una cosa muy compleja, porque es tan contracultural, es decir, todo es tan al revés de lo que hemos venido aprendiendo a hacer, a apreciar, a buscar. ¿Cómo? Y en verdad quisiera que a medida que vamos caminando en la segunda parte de las bienaventuranzas hoy, tú pudieras junto conmigo sentir eso, que la vida a la que Jesús te está invitando a vivir es una vida totalmente diferente, es como disonante con nuestra cultura. Y de hecho, al leerlas y estudiarlas, más me doy cuenta por qué este mundo moderno genera tanta resistencia a ella, a caminar con Cristo, porque en verdad propone una vida de cabeza. Quiero, para beneficio de quienes no pudieron escuchar la primera parte, hacer un resumen, digamos como contextualizando un poco las bienaventuranzas. El abordaje que le hemos dado para estudiarlas es entendiéndolas como un peregrinaje espiritual al cual el Señor nos está invitando, a la vez que nos dice que es dichoso, bendito, goza de la aprobación de Dios quien tiene estas actitudes y estas cualidades, estos comportamientos. Eso es lo que dice las bienaventuranzas. Dijimos que no podríamos decirla como felices los que hacen esto o aquello, porque la felicidad para nosotros es un término bastante efímero, muy circunstancial, muy emocional, pero lo que Jesús está prometiendo aquí es una bendición que trasciende las circunstancias, que de hecho no puede seguir siendo bienaventurado y dichoso, aun cuando en la vida tú vivas en sufrimiento y en llanto. Entonces, creemos que lo mejor para interpretar estas bienaventuranzas es entenderlas como la descripción del carácter y la conducta de la persona que recibe la aprobación de Dios en la forma en que vive, ¿vale? Un resumen para quienes de pronto no estuvieron la semana pasada y para retomar este peregrinaje, voy a leerlo literalmente, me encantó un resumen que encontré de este pastor John Stott. Dice: la primera bienaventuranza: debemos ser pobres de espíritu, reconociendo nuestra completa y terminante bancarrota espiritual ante Dios. Segunda bienaventuranza: enseguida debemos llorar por su causa, es decir, nuestros pecados y también nuestro pecado, la corrupción de nuestra naturaleza caída y el reino del pecado y la muerte en nuestro mundo. Que los creyentes somos invitados a llorar por esto. En tercer lugar, la tercera bienaventuranza: debemos ser mansos, humildes y gentiles hacia los demás, permitiendo que nuestra pobreza espiritual, admitida y sentida, condicione nuestra conducta hacia ellos tanto como hacia Dios. Y en cuarto lugar, cuarta bienaventuranza: debemos tener hambre y sed de justicia, porque ¿cuál es la utilidad de confesar y lamentar nuestro pecado, de reconocer la verdad sobre nosotros mismos ante Dios y los hombres si nos quedamos allí? La confesión de pecado tiene que conducir hacia el hambre por la justicia. Entonces, aquí vamos viendo que la puerta de entrada para esta vida que Dios aprueba es reconocer la bancarrota espiritual, llorar por ella, saberse entenderse uno mismo desde la perspectiva de Dios con humildad y ser transformados para vivir para la justicia de Dios. Entonces, es un proceso que lleva a cabo la persona. Ahora vamos a ver los otros cuatro como pasos del proceso en las bienaventuranzas, que continuaremos hoy en el capítulo 5 de Mateo, si lo pueden abrir ahí en sus Biblias. Versículo 7. Ahí vayan conmigo. Dichosos los compasivos,
porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes. Recuerda que este es un sermón para discípulos con ecos para las multitudes. Ustedes, mis discípulos, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los predecieron a ustedes. Permítanme orar. Señor, la altura del bastón que proponen las bienaventuranzas para aquellos que anhelamos seguirte. Realmente nos acusan y no nos dejan excusarnos. Es algo tan diferencial, radical, que la verdad al acercarnos a ellas y estudiarlas, siento que solamente por tu Espíritu podremos entender y vivir a la altura de este llamado. Gracias, Señor, porque no nos las propones como algo inalcanzable, sino que algo que es posible y algo que debemos perseguir y anhelar con todo nuestro corazón. Porque tú lo has hecho posible para nosotros. Porque tú nos capacitarás para ello. Porque nos has dado tu Espíritu para caminar de esta manera. Así que ayúdanos a evaluar nuestra vida con sinceridad, con humildad, con llanto, pero también para empezar a vivir de una manera diferente en este peregrinaje espiritual que nos muestra las bienaventuranzas, viviendo cada vez una vida que es bendecida, aprobada por Dios. Enséñanos, Señor, a vivir de esta manera y no nos dejes conformarnos con menos que esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los compasivos o los misericordiosos, porque serán tratados con compasión. La compasión, por definición, es un adjetivo, particularmente el que utiliza Jesús acá, que está describiendo a una persona. Esta persona es misericordiosa. Lo curioso de ese término, que significa como misericordia, sentimiento de lástima, compasión por aquellos que están en grave necesidad. Lo curioso cuando empezamos a estudiar este texto con algunos de nuestros hermanos es que solo aparece 2 veces en la Biblia. Curioso, ¿no? Misericordioso, como un adjetivo, aparece solamente 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento en griego. Sin embargo, cuando vamos a analizar el sustantivo misericordia, ¿cierto? Hacer misericordia, tener misericordia, dar misericordia, ese aparece 25 veces en el Nuevo Testamento. O sea, ahora sí. Pero lo más impresionante en esta investigación es que 23 de las 25 veces aparece asociado directamente a una acción de Dios sobre nosotros los seres humanos. Es decir, todo el tiempo en el Nuevo Testamento se muestra a Dios como el que da misericordia, el que otorga misericordia. Él es el ejemplo, Él es el dador, Él es el modelo. Nosotros entonces, ¿qué somos? Básicamente los benefactores de la misericordia de Dios. ¿Sí? Ahora, aquí hay que hacer una distinción en una serie de términos que para nosotros es como intercambiable. Gracia y misericordia. ¿Cierto? Que nosotros los utilizamos como de un lado para el otro. Y aunque suenan muy parecido, no son exactamente lo mismo. Y quiero que miren acá esta definición en pantalla. La misericordia es que Dios
no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. La misericordia es la liberación del juicio. En paisa es como Dios no nos da lo que merece. Es que usted se merece, pero no se lo voy a dar. ¿Sí? Dios no nos da lo que merecemos. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es esto de que Dios nos bendice a pesar de que no lo merezcamos. Y después de un momentico me perdí, ¿cierto? A ver, misericordia, nosotros merecemos por nuestra condición caída y pecaminosa la muerte según las Escrituras, pero Dios no nos la da. En ese sentido, Dios nos extiende misericordia. Y como si fuera poco eso, lo que hace Dios es que no solamente nos extiende misericordia, sino que ahora nos da también gracia. ¿Qué es qué? Cuando Dios nos da algo que nosotros no merecemos. ¿Listo? ¿Ven que se parecen mucho, pero no son lo mismo? Gracia y misericordia. Así que aquí la misericordia de la que nos habla Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurado el misericordioso o el compasivo, por definición hace referencia como a dos tipos de personas o a dos implicaciones en particular. Hablamos de misericordioso, en primer lugar, para la persona que extiende el perdón a alguien que no lo merece. Eso es ejercer misericordia. Perdonar a alguien que no se lo merece. Y quizás la parábola que más nos ilustra esto es la parábola de los dos deudores, ¿recuerdan? Esa parábola del rey que le perdona una cifra exorbitante a uno de sus siervos y todo feliz después de rogarle y todo eso es liberado y va y apercuella a otro que está en la calle que le debe unas moneditas y el rey le dice, oye, ¿tú no debías haber tenido también compasión como yo tuve de ti? Bienaventurados los misericordiosos, esos que otorgan el perdón, que sueltan a aquellos que les deben. Pero la otra implicación de la misericordia aparece por ahí en Mateo 25, del 34 al 36, cuando Jesús habla de la compasión que se siente hacia la persona que está en grave necesidad. ¿Recuerdan los ejemplos de misericordia? Que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me diste hospedaje, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y fuiste a la cárcel. Eso es también misericordia. Entonces, misericordia, bienaventurados los misericordiosos, habla de bienaventurados los que por la misericordia de Dios perdonan, pero por la misericordia de Dios se mueven para atender a aquellos que están en necesidad. En otras palabras, el Señor está diciendo, benditos todos aquellos que entregan la misma misericordia que yo he tenido sobre ellos, se la entregan a otros. Benditos quienes se caracterizan en su vida por vivir así. ¿Cuál es la razón de esta bienaventuranza? Jesús dice que el que vive así, la promesa es que será tratado con compasión. Y es curioso que esta promesa está en futuro, cuando realmente lo que mueve nuestra compasión es algo que es pasado. Es decir, nosotros somos motivados a ser compasivos y misericordiosos con otras personas a razón de que hemos experimentado desde nuestra pobreza espiritual, nuestro llanto y nuestra humildad, hemos experimentado la misericordia de Dios, así que la podemos entregar con libertad, como la parábola de los dos deudores. Nosotros ya lo hemos recibido, pero entonces, ¿a qué se refiere hacia adelante? Jesús está diciendo que la compasión de Dios es algo que ya pasó en la cruz, que se demostró en la cruz para nosotros, pecadores, pero que también es algo que hacia adelante es nuestra esperanza. Y mis hermanos, nosotros, al hablar de la misericordia, especialmente cuando tocamos el tema del perdón, yo creo que a veces somos muy laxos, ¿cierto? Y muy ligeros a la hora de abordar esa parábola de los dos deudores. Porque entendemos esto, ¿ves? Sí, yo debería soltar, perdonar, condonar deudas como me condonó la deuda a mí, el Señor, a través de su sacrificio. Yo debería actuar así. Pero hay algo en nuestro corazón que por dentro dice,
en cada una de nuestras circunstancias, sea que te deben plata, sea que te engañaron, sea que pasaron diferentes situaciones en tu vida, cada uno de nosotros nos dice, uy, no, pero eso es muy difícil. No, eso es muy teso, ¿sí me entiendes? Eso es muy duro. Es que eso, ¿sí me entiendes? Eso me dañó. Yo no soy capaz de perdonar. Y en medio de nuestro dolor, justificamos el no ser misericordiosos y el no dar lo que de gracia nos dieron a nosotros. Lo complejo de esto es que si tú terminas la parábola de los dos deudores, Jesús termina con esta conclusión. Si tú no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará. Duro, muy duro. Y creo que aquí es donde hace eco esta promesa futura, que te dice que si tú vives un estilo de vida misericordioso, no solamente porque atienden la necesidad del desvalido, sino que sueltan a aquellos que te deben, recibirás, hallarás también ese mismo trato compasivo de parte de Dios en todo lo que esta vida acumularemos. Es algo que se nos dio en Cristo, un perdón absoluto, pero es algo que la Biblia también propone como algo futuro que recibiremos de Dios, de acuerdo a nuestro estilo de vida. Siendo compasivos, recibiremos su compasión. Entonces, si ven que no es algo como optativo, no es algo que, bueno, por si de pronto te gusta o no te gusta, no, es algo que es mandatorio sobre nuestra vida. Si tú has disfrutado de la gracia de Dios, de la misericordia en Cristo, es algo mandatorio en ti que puedas otorgarla a otros. Algo que deja claro esta bienaventuranza es que nuestra relación vertical con Dios y todo lo que hemos disfrutado gracias a su obra en la cruz por nosotros, tiene implicaciones profundamente transversales en nuestras relaciones. ¿Sí? Así que si tú has disfrutado esto que recordaremos y celebraremos hoy en la Santa Cena, que si tú has recordado esto, eso cambia la manera en que tú interactúas con los otros. Por un dolor por el desvalido y una compasión por el que sentimos que no se la merece. Porque mis hermanos, yo creo que no podemos seguir viendo dentro de nuestras iglesias esta imagen de cristianos que aparentemente son profundamente piadosos y comprometidos con Dios, pero fuera de las paredes de la iglesia son unos desgraciados literalmente, ¿cierto? Unos que actúan sin gracia, unos que actúan sin misericordia, unos que pagan ojo por ojo y diente por diente. Eso no conecta, eso no es el fruto que produce el Evangelio, ¿sí? Y aquí hay algunos ejemplos prácticos de cuándo uno puede practicar misericordia. Claro, la puedes practicar en todas las modalidades en que tú ves un desvalido, dentro de nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad. Tú haces misericordia cuando te incomodas a ti mismo por servir y ayudar a la situación de otra persona. Pero creo que la que más nos cuesta es esa misericordia que en últimas parece que nos hace perder a nosotros. Un autor decía, misericordia es cuando tú ayudas a un compañero en tu trabajo que tal vez no te gusta mucho y de hecho que te pudo haber hecho una mala jugada en el pasado y le ayudas en una situación que está pasando. Eso es misericordia. Cuando tú eres el primer candidato en una prueba y les advierten en esa prueba que los demás candidatos, a los demás candidatos que el juez está de mal humor, que tengan cuidado con determinadas cosas, o cuando estás en una prueba para un trabajo y le dices a las personas que siguen como que mira, yo creo que esto es importante, eso es tener misericordia. La misericordia se aplica de formas muy, muy sencillitas en la cotidianidad de nuestra vida, pero algo que marca es que la misericordia siempre beneficiará a alguien que no eres tú. Y creo que por eso es tan difícil darla. La misericordia siempre beneficiará a alguien que no eres tú. ¿Listo? Y en este punto, creo que es la bienaventuranza más larga que vamos a ver hoy. Yo sí quisiera que paráramos por un momento, no solo para decir, bueno, sí, yo tengo que ser más misericordioso, porque evidentemente como que me falta. Pero no solamente quisiera que llegáramos a ese razonamiento, sino aunque pensáramos
el por qué. ¿Por qué es que a mí me cuesta tanto actuar con misericordia, ¿cierto? Darle algo bueno a alguien que yo siento que no se lo merece. Porque es que ese es el punto. Es decir, póngale cara a eso. Póngale cara a ese que usted sabe que no se lo merece. Porque es tan difícil para mí actuar de esa manera con alguien que, ¿me entiendes? Como, ya ves que uno dice, llévatelo para no mandátelo, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Porque esa pregunta hay que responderla. Porque no quiero que solamente salgamos aquí, bueno, voy a ser más misericordioso. Si no sabes por qué no eres misericordioso, entonces va a ser muy difícil que lo seas en adelante. Algo que en la parábola de los dos deudores nos ayuda mucho a entender es la confrontación que este rey hace al siervo. ¿No debiste tú también tener compasión como yo la tuve contigo? Entonces, ¿qué es lo que destraba en nuestro corazón ese actuar con misericordia? Hacer memoria. Simplemente hacer memoria. Cuando tú veas a alguien que literalmente ves que no se merece algo, no se merece un bien o una ayuda o un gesto o una palabra de ánimo, cuando tú ves a ese alguien que sientes que no merece nada, solamente haz memoria. Solamente haz memoria. ¿Y haz memoria de qué? Levanta tus ojos y mira la cruz. Y recuerda qué te dice eso. ¿Qué te dice eso? Que tú fuiste tratado con misericordia. Que a ti se te dio algo que no mereces. Y que no se te dio lo que ciertamente merecías. Y eso no solamente te ha capacitado, sino que te ha hecho deudor de entregársela con libertad a otros. Entonces, si tú piensas, uy, yo necesito crecer en misericordia porque yo sí tengo más de uno en la lista negra, ¿sí? ¿Quieres saber cuál es el camino? Recuerda la cruz. Por eso es tan importante el peregrinaje, pobreza espiritual, llanto, humildad. Sin eso va a ser muy difícil que la cruz signifique algo para ti. Recuerda la cruz y naturalmente vas a ver cómo empieza a fluir de tu corazón misericordia, querer darle algo bueno a ese trabajador que te defraudó, a esa persona que te engañó, a ese amigo que te dañó. Naturalmente va a salir de tu corazón como que yo fui tratado muy diferente por mi Señor y puedo darlo. ¿Vale? Segunda bienaventuranza, esta es la sexta. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Nuevamente necesitamos descifrar estas palabras. Ustedes saben que en las Escrituras hay una conmovisión diferente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento acerca del corazón, pero se unen en esto de que el corazón es como el centro de mando del ser humano. Ahí está el centro de la voluntad humana, es la parte espiritual de nosotros, donde están nuestras emociones y nuestros deseos, donde tomamos nuestras decisiones. Eso es ahí el centro de mando. Ahora, nos dice que bienaventurado el que tenga ese centro de mando, ese corazón limpio o puro, es decir, que es vaciado de maldad, que tiene inocencia de culpa. ¿Por qué? Porque ellos van a ver a Dios. Por eso algunos han hablado de un corazón como íntegro. Jesús está diciendo que son aprobados por Dios todos aquellos que en su corazón no albergan un rastro de maldad contra otro. Pero no solamente eso, no es solamente que no hacen el mal, sino que aún sus motivaciones son puras en todo lo que hace. Porque cuando Él pone el lente sobre el corazón limpio, no está fijándose en lo que tú haces, sino en lo que te motiva desde adentro a hacerlo. Porque ustedes saben que nosotros podemos hacer muy buenas cosas, con muy malas motivaciones, ¿o no? Pensaba en algunos ejemplos desde el colegio,
¿cierto? Cuando que uno le decía el sapo, ¿cierto? El sapo del colegio, que era el que se guardaba, ¿cierto? Para su autoprotección, ¿cierto? Hacía algo bueno ante las directivas, pero es para protegerse él mismo. O el otro, en el trabajo, el lambón del jefe, pues, ¿sí? Que hace un montón de cosas para ganarse un ascenso. O la esposa que da mucho amor, da mucho amor, da mucho amor, pero porque está buscando ser amada. O el esposo que quiere ser muy servicial y proveedor, pero lo busca por su reconocimiento. O el padre o la madre complaciente con sus hijos que busca su aprobación. ¿Sabe cómo uno se da cuenta las motivaciones del corazón? Solamente piensa cómo te hace sentir cuando no recibes esto que buscas. Sí, piensa cómo te sientes cuando tu esposo no te ama como quisiera ser amada, después de todo lo que tú has hecho, allá te das cuenta qué es lo que hay detrás. Piensa en lo que pasa cuando tu esposa te critica después de una larga jornada laboral y muchos sacrificios, y ahí te das cuenta qué es lo que hay detrás. Piensa en cuando tus hijos te critican y te reprochan, y tú sientes que fracasaste y te vas a dar cuenta también qué es lo que había detrás. Jesús de hecho va en adelante en el Sermón del Monte a denunciar esta idea de la hipocresía espiritual de los fariseos. ¿Cierto? Y vamos a pasar varios capítulos en eso. Personas que hacen las cosas que le agradan a Dios. Escuchen bien. Personas que hacen las cosas que le agradan a Dios, pero con motivaciones que los alejan de Él. ¿Sí? Como orar, ayunar, dar, servir. Haciendo las cosas buenas con una mala motivación. Así que Jesús está diciendo, goza de bendición del Señor aquel que no solo hace lo que es bueno o lo que es correcto, sino que lo hace con las motivaciones correctas, con un corazón puro, limpio. Pero, entonces, ¿cuál es la motivación que uno debe buscar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la motivación que nos invita la palabra a tener en todo lo que hagamos? Exactamente. Y recuerdan ese texto en Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. 1 Corintios 10:31, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto de hacer cada cosa para la gloria de Dios es que cada buena cosa que de tu corazón salga ha de tener la motivación de que Dios sea reconocido por esas personas que son beneficiarias de tu misericordia, de tu bondad, de tu generosidad. Que los ojos de aquellos que son beneficiarios de ti se posen en el Señor. Que por tus buenas obras se añada más gloria a Dios. Y eso es muy especial, porque significa que hacemos muchas cosas y desaparecemos de escena. Que de esa manera nosotros deberíamos actuar, no esperando la contraprestación, ¿cierto? La ganancia de cada inversión, como cada buena obra, algo que me da a mí, el CBY que llamamos en los negocios, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo voy yo aquí? Sino que lo he de hacer de tal manera que esa persona piense que Dios es lo más maravilloso del mundo, que actuó a través de mí, pero yo desaparezco de escena. Eso es obrar para la gloria de Dios. Esa es la motivación que nosotros debemos buscar. Por eso es que quizás la recompensa del corazón limpio es esta. Ellos verán a Dios. El galardón para el corazón puro es ver a aquella persona a la que apuntaron toda su vida, apuntaron hacia Él y tendrán el gozo de verlo cara a cara. Ciertamente esto es una promesa
que no tendremos la posibilidad de vivir en este tiempo, sino que tendremos el beneficio de vivirlo en el tiempo venidero, ver a Dios. Hay un referente en el en el Antiguo Testamento, un Salmo 24, versículos 3 y 4. ¿Quién puede subir al monte del Señor y quién puede estar en su santo lugar? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Nos deja muy claro esto, que la pureza de corazón reflejada en una vida con manos limpias es el prerequisito para que tú y yo podamos ver a Dios. ¿Listo? Ahora, esto es muy bonito, pero vuelve otra vez la misma cosa. Listo. Tengo que tener motivaciones santas. Tengo que hacer las cosas no pensando en cuál es el CBY, sino cómo puedo hacer a Dios más glorificado. Eso es muy bello, pero las escrituras son muy amplias en describir el corazón humano. ¿Ustedes recuerdan cómo describen las escrituras el corazón de nuestro? Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eclesiastés 9:3. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Oiga pues la belleza. Marcos 7, 21 al 23, Jesús discutiendo con los fariseos les decía esto: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que si tú dices, bueno, voy a tener un corazón más limpio, de entrada lo que las escrituras te dicen es, no puedes. Tu corazón ha sido estropeado por el pecado. Entonces, ¿quién va a entrar si no podemos? Ahí es donde tiene mucho sentido el clamor de David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué fue lo que David reconoció en ese salmo? Que el corazón nuevo lo da Dios. Él entendía que este corazón torcido y averiado por el pecado necesitaba ser cambiado, no reparado, no reajustado, sino que necesitaba ser cambiado. Y aparece la promesa preciosa de Ezequiel 36, 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo y les quitaré el corazón de piedra que ahora tiene y les pondré un corazón de carne. Mis queridos, nuestro corazón es demasiado engañoso. Pensar que nosotros podemos hacer las buenas cosas que queremos hacer como padres, como trabajadores, como esposos, esposas, como hijos, con las motivaciones correctas que agradan a Dios, con un corazón puro y limpio, es una cosa que nosotros no podemos hacer. De entrada, esto nos invita a levantar un clamor. Y es, Señor, por favor, crea en mí, renueva en mí un corazón que te agrade a ti. ¿Cómo les han parecido las oraciones de los puritanos que les he estado enviando por estos días? ¿Se han dado cuenta el peso teológico de eso? Sí, la madurez que hay ahí. ¿Y se han dado cuenta de esa oración del yo pecador que, Señor, que yo no salga, que yo no salga? Pero la buena noticia es esto. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, mira, tú necesitas nacer de nuevo. Y si tú reconoces hoy que quieres y necesitas un corazón limpio para poder actuar de una manera que agrade a Dios, eso no lo puedes manufacturar, eso no lo ordenas por Amazon, eso necesitas pedírselo a Dios.
y si ves que tus motivaciones muchas veces entorpecen tus relaciones, que te enredas porque no estás obteniendo ganancia de lo que tanto crees que estás invirtiendo, y que sientes que estás haciendo a veces cosas con malas motivaciones, esto es una invitación a que le pidas a Dios ese nuevo corazón. Ese nuevo corazón. Porque lo bello de esto es que Él dice que sin eso no lo veremos, pero por eso entrega su vida y viene a salvar a lo que se había perdido, para que a través de su sacrificio no solamente borre nuestra maldad, sino que renueve un espíritu recto dentro de ti, un espíritu y una vida que agrada a Dios. Ahora, esto trae toda una nueva manera de vivir y llegamos a nuestra séptima bienaventuranza. Quien es misericordioso y trabaja con las motivaciones correctas de un corazón puro, comienza un nuevo ministerio, un ministerio clave en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Por la paz. ¿Por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. Literalmente el término que aparece aquí es pacificador. ¿Cierto? Cuando habla de trabaja por la paz es un pacificador. Eso define a las personas que trabajan por restaurar la paz, que trabajan por encontrar reconciliación entre personas o aún entre naciones. Es alguien que cultiva la paz y cultiva la concordia en los lugares donde está. Jesús está diciendo entonces aquí que son aprobados y bendecidos delante de Dios aquellos que con sus acciones se vuelven unos trabajadores de paz, unos pacificadores. Cuando pensamos en traer la paz, culturalmente tenemos muchas apreciaciones de cómo uno lograría paz. Uno piensa en Rusia y dice, bueno, si los hermanos americanos decidieran meterse con todo el arsenal que tienen, de pronto, ¡pum!, eso es paz, ¿cierto? Entre y ¡pum!, acabe con todo y paz. No es la paz que se refiere aquí. Tampoco es la paz que solemos tener cuando alguien nos molesta, entonces más bien evitamos a la persona para estar en paz. Tampoco es eso. Tampoco es amenazar, amedrentar para poder tener paz. Si usted no hace esto, entonces ahí sí quedamos listos. Paz. La definición que este texto está haciendo acerca de los pacificadores son aquellas personas no que por la fuerza hacen cosas, no que por la amenaza, por la manipulación o por la ausencia y el separarse del conflicto logran paz, sino que son personas que ejercen el ministerio de la reconciliación, que habla Pablo en 2 Corintios 5. Son personas que buscan unir lo que se haya dividido y en consecuencia tienen un fruto de paz. ¿Quién es un pacificador? El que ayuda a construir puentes en medio de las divisiones. Eso es un pacificador. ¿Y cuál es la promesa que le da a ellos? Ellos serán llamados hijos de Dios. La recompensa de estos hombres y mujeres es que ostentarán ese precioso nombre de ser hijo de Dios. Para mí fue inevitable hacer una memoria en mi tiempo de cantinas, a la edad de 8 años. Recuerdo mucho que me mantenía con mis papás, mucha época de mucha política y entonces claro, teníamos que ir a diferentes lugares y siempre la tomadita o en algún bar, estadero y demás. Y en esas épocas yo empecé a hacer mis dotes artísticos, ¿cierto? De cantante. A los 8 años me sabía todas las canciones de Vicente Fernández, así que, claro, a grito herido, venga, cante. Entonces yo me ponía a cantar. Y yo recuerdo mucho, en varias ocasiones mi papá, que se paraba y me dijo, ese es mi hijo, ¿sí me entiendes? Y recuerdo que eso inflaba de alguna manera como mi corazón.
fue inevitable para mí conectar eso, como Dios levantándose a decir, ese es mi hijo. Cuando ve a alguien que no se ausenta de los problemas, que no los deja pasar, que no pasa la página, que no se hace el bobo, sino que los enfrenta porque entiende que su función en este mundo es ser un pacificador. Que nuestro trabajo es unir lo que está quebrado, unir lo que se encuentra dividido y traer el fruto de paz. Bienaventurado ese que trabaja en su trabajo, en su casa, con sus hijos, en su familia, por hacer la paz. Precioso, ¿no? Dios se para y dice, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Porque de alguna manera quienes viven de esa forma están emulando a aquel que entregó su vida para eso, para lograr la reconciliación más compleja del mundo, que era reconciliar pecadores, que hasta el día de hoy seguimos siendo tercos, malagradecidos con Dios, reconciliarnos con un Dios que es santo. Así que cuando alguien se para y se incomoda en su vida para unir las cosas que están quebradas, está materializando el ministerio mismo de Cristo. Mis hermanos, de formas así como si fuera plastilina, eso implica que donde estás, donde el Señor te puso cuando sales el domingo, cuando empiezas el lunes entre semana, en los lugares que frecuentas, con las amistades que tienes, en la familia en que naciste, los lugares en donde trabajas, en donde vives. Un cristiano no es como lo que llamaríamos en la época del colegio un bombero, ¿sí? Ese que aviva como el fuego, que le echa chispa. Ay, pero te dijo eso. Ay, uy, no, mija, yo. Un hijo de Dios no se conecta con esas vainas. No podemos conectarnos con esas cosas, que son tan cotidianas, tan de pasillo, tan de corrillo. Uy, pero, no, pues le dijo eso. No, pero a mí que me hagan eso y yo sí. ¿No son cotidianas esas cosas? Sí, piénsalo. Cuando la gente se queja contigo, o tus papás, tu esposa, tu jefe, tus compañeros de trabajo se quejan contigo, y recibes y callas, o recibes y alimentas, eso no debe ser entre nosotros. Nosotros somos quienes conectamos, reconciliamos, encontramos puentes, sanamos la tierra. Pero bueno, ¿qué fruto se obtiene de una vida tan bonita como la que propone Jesús? Aparece la última bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. De entrada me dice a mí, vivir de esta manera es hermoso. Todos estamos de acuerdo que eso es lo que se necesita. Pero aquí no nos está diciendo una bienaventuranza de algo que se hace, sino algo que se vive como consecuencia de. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. ¿Y qué es sufrir por la justicia? Es sufrir por hacer lo que es justo, lo que está bien. Y según los versículos 11 y 12, es sufrir en este mundo por vivir de una manera que le agrade a Dios. Eso es sufrir por causa de la justicia. Y es muy irónico, ¿no? Uno pensaría que el que hace bien, pues le va bien. No. Pero lo que Jesús nos dice aquí es que al que haga bien le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Y le dice, dichoso si sufres por hacer el bien.
La realidad de este mundo caído es que si demostramos una justicia genuina, muchas personas nos van a rechazar. Y Jesús va a señalar que esto no es una novedad, que esto es algo que los profetas ya vivieron y que también les espera un galardón. Ahora, mis queridos, no estamos hablando solamente de hacer como un bien moral, es decir, vivir esa política de yo no le hago daño a nadie, ¿cierto? Yo no le hago daño a nadie. Lo que Jesús está proponiendo aquí y exaltando son aquellas personas que se atreven a ir más allá para transformar lo que está dañado, para denunciarlo y para trabajar por transformarlo. Él dice que esas personas van a sufrir. Por ejemplo, cuando tú entras en un negocio o entras en un trabajo o en una convocatoria de trabajo y te dicen, mira, queremos que sepas que la forma en que nosotros negociamos, nosotros recibimos unas comisioncitas, ¿cierto? Que no se declaran, pero eso es parte de... Si tú quieres actuar con justicia, no te van a dar el trabajo. Y vas a seguir desempleado. Y vas a seguir mirando cómo llega el fin de mes. O cuando tú estás ya dentro de una compañía y te das cuenta que no están haciendo algo justo con sus trabajadores y le propones a la mesa de trabajo, deberíamos hacer esto. Pero esto significa que va menos para acá. No te va a ir bien. O cuando tú levantas la voz en pro de proteger algún derecho de los niños, algún derecho del desvalido, que afecta a alguna de las ideologías de este mundo, no vas a caer bien. Vas a ser una piedra en el zapato para mucha gente, para mucha gente. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. ¿Por qué? La promesa, el reino de los cielos les pertenece. Esta vez este camino doloroso trae recompensa. Pero mis hermanos, ¿no es este el camino que Jesús nos invitó a caminar cuando nos dice, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame? Esto no es algo nuevo, es decir, esto no estaba en la letra pequeña, estaba en la letra grande del contrato cuando entregamos nuestra vida a Cristo. La vida cristiana no es fácil. Si tú quieres vivir para Dios, vas a sufrir, así como su Hijo mismo sufrió. Ahora, hagamos la claridad. No porque eres un fanático de esos que estorba a todo el mundo señalándole sus pecados y no se da cuenta de los propios. ¿Sí? No, cuidado con eso. Sino porque tú, al tratar de cambiar las realidades torcidas y dañadas de este mundo para que en cada lugar donde estás se glorifique al Señor, tú no vas a gozar de los afectos de mucha gente. ¿Sí? De hecho, mis hermanos, yo les digo algo. Yo creo que estos sufrimientos de los que se refiere este texto deberían ser un buen termómetro para nosotros. Porque si nosotros no tenemos casi oposición, es que seguramente no estamos siendo casi propuesta. Es decir, si nosotros no sufrimos medianamente, constantemente, esa sensación de puja, como que le estorbas a alguien, no por fanático, escúchame, no por fanático, pero porque quieres corregir las cosas que están mal, quizás eso sea un termómetro para nosotros revisar cómo estamos en nuestra vida. Porque quizás nos adaptamos mucho al sistema y ni siquiera nos hemos dado cuenta que somos parte de él, porque el mundo es así. Ahora, quisiera terminar con esto antes de resumir las bienaventuranzas, y es recordarte esto que termina diciendo el texto. Dice, dichosos ustedes, cuando por mi causa la gente les insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo. ¡Qué belleza!
porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Qué es lo que te está diciendo hasta aquí? En esta vida, si vas a caminar con Jesús, vas a sufrir. Pero tienes recompensa. Ahora escucha bien dónde está esa recompensa. De entrada advierte que este galardón, esta recompensa, no se encuentra aquí. Escúchalo bien. Ese galardón y esa recompensa no se encuentra aquí. Porque quizás muchos vivirán decepcionados. ¿Por qué? Pero porque a mí no me va bien. Porque todos nosotros queremos como el cielo ya aquí, para nosotros, ¿no? Pero el Señor dice que en esta vida sufriremos por seguirlo a Él. Y nos invita a poner nuestra mirada mucho más lejos, como ese texto que les he mencionado tantas veces, Hebreos 11. Bueno, si no lo han leído, léanlo en la casa, Hebreos 11. Tantas veces, como que cómo es que somos llamados a vivir con una esperanza más grande que esta vida temporal. Ahora, veamos un cuadro para unir todas las imágenes. No sé si logramos, sí, lo ponemos ahí. Aquí estamos viendo toda la progresión de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los humildes de corazón porque... Oiga, se me fue. ¿Ellos verán a Dios? No, recibirán la tierra como herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de que se haga lo justo, ¿cierto? Eso que viene de parte de Dios, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, y me encanta esto, los misericordiosos, porque también serán tratados con compasión o con misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores o los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que sufren por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Ese es el peregrinaje. Y esta es la vida que Dios exalta, la vida que Dios bendice, la vida que Dios quiere que tú tengas y que tú vivas. Pero como ven claramente en este cuadro, lo que aparece una y otra vez son esas referencias de la cruz. En últimas, esta vida ha sido posible para nosotros, alcanzable para nosotros, gracias a Jesús. Podemos reconocer nuestra pobreza con la esperanza de que alguien ya nos enriqueció. Podemos llorar sabiendo que hay un sacerdote consolador para nosotros. Podemos reconocer con humildad nuestras faltas y entendernos como somos, porque sabemos que nosotros no somos quienes nos presentamos delante del Padre, sino Cristo por nosotros. Tenemos sed y hambre de que se haga lo que es justo, porque esa es la nueva agenda que Dios trajo a nuestra vida. Somos misericordiosos y en cada acto de misericordia lo que trazamos y dibujamos es una cruz grande en la vida de otros. El corazón limpio es imposible sin Cristo. Trabajar por la paz como pacificadores es lo que en últimas concluye la historia de ese cordero y el león que cantábamos ahorita, ¿cierto? El que gobierna y trae la paz. Emulamos mucho de lo que Él es. Y en últimas, esa corona de espina que ven ahí en este dibujo nos recuerda que en este mundo sufriremos como aquel que nos llamó a tomar su cruz y seguirle, pero a vivir con una gran recompensa, no como mártires, no es que esto es muy duro, puede ser cristiano, no. Con gozo, con pasión, con ambición de la gloria que vendrá. ¿Cuál es la invitación en últimas de las bienaventuranzas? Que tú anheles la vida que Dios bendice. ¿Qué tal si tomamos un momento y oramos? Padre, gracias por este tiempo de pensar de una manera tan atípica la vida. Gracias por poner todo de cabeza, Señor. Gracias por mostrarnos que no son los ricos en espíritu y los autosuficientes los que les pertenece el reino, sino a los pobres. Que no tenemos que tener afán de ser los que ríen en este mundo, porque es que los que lloran son consolados.
que no tenemos que estar aparentando y tratando de tener una imagen alta de nosotros mismos y demostrarnos ante otros, porque sabemos que reconocernos humildes es lo que nos da la tierra como herencia. Gracias, Señor, porque no nos dejas vivir en este mundo de una manera indiferente, con el dolor, la injusticia, sino que tu Espíritu ha puesto un hambre renovada en nuestro corazón, porque se cumpla el reino de los cielos, porque tu voluntad sea cumplida como ora el Padre nuestro, con la conciencia de que esa sed será saciada. Gracias porque no vivimos ahora pensando que cada cual merece lo que le toca lo que se merece, sino que nos has ganado, nos has salvado para ser agentes de misericordia. Nuestros ojos y nuestro corazón miran de una manera tan distinta solamente al vernos a través de la cruz. Gracias por la esperanza de obrar con un corazón puro, con motivaciones correctas, porque ya no tenemos que decir que el fin justifica los medios. Nosotros sabemos que lo que justifica, Señor, es agradarte a ti, no solamente en lo que hagamos, sino en lo que nos motiva a hacerlo. Gracias porque no pensamos que salimos adelante en esta vida viviendo como divide y reinarás, sino que nos invitas a ser proactivos en ser pacificadores, constructores de puente, ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Y gracias, Señor, porque en últimas vivir esta vida es lo que este mundo necesita. Y aunque sufriremos, la recompensa lo vale todo. Por eso yo quiero terminar pidiéndote, Señor, que nos des primero una comprensión más grande de la obra de la cruz, para vivir con esperanza, para experimentar tu paz, para extender tu paz. Pero también te pido que nos des una vida con más ambiciones, pero más ambiciones por tu reino. Porque muchas de estas promesas son promesas futuras. Ayúdanos, Señor. Como hemos estado orando con los puritanos, a ver más allá y a vivir con una perspectiva más larga de la herencia, la recompensa, la gloria, la plenitud que tú dices que esperas para estos dichosos que sufren la vida agradando a Dios. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.